¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Ya te hice tu lectura del sigilo angelical que te voy a dejar al final de este vídeo en el caso de que quieras obtener un poquito de ayuda divina durante el mes de abril. Vamos allá, comenzamos y como siempre quédate con lo que resuena contigo, lo que no pues ya está, déjalo marchar. Empezamos por la carta de la luna, del jardín y de las flores. El jardín ha quedado mucha gente, como que la gente está motivada, ¿no? Que la gente empieza a hacer un poquito más de actividades fuera de casa. Empezamos con la carta de la luna y la carta de la luna pues claramente que tiene que ver con las emociones y todo este tipo de cosas. Vamos a recordar que la luna ahora mismo está llegando claramente ya mañana el eclipse, por lo tanto esta misma noche, o sea que esto va a ser signo de Sagitario algo tenso. Total. Te dice que cuando la luna aparece en tu lectura claramente está significando pues grandes honores y vamos a decir una energía de buen reconocimiento, la intuición, ¿vale? Y las emociones, lo que es la percepción, aparece mucho más durante la noche, por lo tanto puede que estés recibiendo alguna revelación mediante el sueño, ¿vale? Que tengas esta intuición bastante elevada en estos días y que estés un poquito sensible. No estoy hablando de sensibilidad de ay Dios qué pena, sino pues estás demasiado así perceptivo, por lo tanto en el caso de que vayas a estar en un ambiente no muy agradable o muy tenso, como siempre te tapas el ombligo con lo que tengas, una tirita, pósito, lo que sea, con el fin de no absorber de estas energías, ¿ok? Las emociones aquí a lo mejor están en sube baja porque claro, con el eclipse más, ¿vale? Lo que se guarda una persona allí aparece mucho más y si guarda cierta tristeza pues va a florecer mucho más en una etapa de eclipse. Y vamos a recordar que no son los minutos del eclipse y hasta, sino son los siguientes 15 días que más o menos uno está así. Y espero que todo el mundo esté muy bien porque vaya agobio 15 días así. Con la carta del jardín ya estamos hablando de jardines, de parques, de sitios al aire libre. Habla de fiesta, de reuniones y de nuevos amigos que llegarán a tu vida, o al menos un nuevo amigo o amiga. El amor va a fluir, ¿vale? Vamos a decir así tu vida alrededor, el amor, ya sea pues el amor con tus hijos, la familia, tus amigos, la pareja, lo que sea, el amor es el amor y ya está, pero que aquí es una carta que anuncia la paz, la belleza, la armonía. Es una carta bastante bonita y como que te veo muy receptivo. Ahora, con la carta de las flores nos viene a anunciar más, ¿vale? Nos viene a anunciar en estos siguientes días una plenitud, vamos a decir, de alegría, de felicidad, hasta incluso a lo mejor estás recibiendo un regalo, que lo he visto ahora, un regalo estás recibiendo a lo mejor como si es, pues yo que sé, una taza de té o de café, alguien que te está regalando algo así. Esto es una carta que te está hablando de que tu destino realmente se está encaminando, está yendo en una dirección que va a ser algo bastante bueno. Yo creo que tú vas a estar recibiendo una revelación, ya sea mediante el sueño, un flash, intuición o lo que sea, de que tú estás a punto de llegar a algo que te va a encantar, ¿vale? Y más si aquí se implica alguien aparte, o sea, alguien, un amigo, una amiga, alguien que te está ayudando, alguien que te está dando alguna revelación, porque muchas veces esa revelación es mediante la palabra de alguien que te está hablando y te das cuenta. Como he dicho, hay mucha gente que sale a la calle y como hace sol, pues la gente empieza a sacar sus motos, así que los ruidos así son. Aquí hay una energía, está la energía de un hombre bastante bueno, un hombre como que te va a traer buena dicha, ya sea mediante una idea que te va a dar, mediante su ayuda, sus comunicaciones, una energía bastante bonita y mira hacia aquí, por lo tanto es que está implicado en esta situación. Dicen un hombre, pero a lo mejor es una mujer, aplícala a tu situación. Lo que sí se está viendo es como alguien lleva la acción yang a cabo, o sea, la acción hacia ti. Veamos con este tarot que te dicen más, signo de Sagitario. Y en el caso de que quieras una lectura tuya individual en la que se hable pues de lo que quieras, te dejo aquí arriba que aparece a veces mi número y está también en la caja de descripciones. Vamos a ver, Sagitario, este tarot, ¿qué más nos anuncia? ¿Qué nos dice? Vamos allá. Sagitario.
Empezamos por la carta del 4 de copas, representa un poquito lo que se dijo con la luna, el 5 de oros, el rey de bastos y la rueda de la fortuna. Pues ahí está. El 4 de copas, hay cierto desganar, aburrimiento emocionalmente hablando, un poquito así, como que no me apetece hacer nada. También una carta del 4 de copas muchas veces habla de esa persona que sabe que tiene que hacer algo, pero ya luego no me apetece. Quizá nada más estás atendiendo las situaciones que sí que requieren de tu atención, las otras cosas como que ya luego. Es como que me gusta, que quiero descansar emocionalmente hablando. Quizá pasaste por una etapa algo tensa o sencillamente que te apetece pues descansar, hacer algo que te divierte, pero como que tampoco te veo en ese ámbito, como que estás, hay algo como que no te acaba de gustar mucho. Que para algunos esto es un adaptarse, es como no me gusta lo que hay, no me gusta, pero es lo que hay, ya sea una situación laboral, ya sea una situación, no sé, romántica, por llamarla de alguna manera. El hecho es que sí que se ve como en tu vida hay algo como que no te acaba de encantar, que digamos, que le perdiste la pasión. Con un 5 de oros es una carta, ciertamente, pues tú estás dejando esto atrás. Es como que te cuesta a lo mejor remontar en alguna situación, en el amor o lo que sea. El 5 de oros está hablando muchas veces de una situación económica que quizá pues no es muy agradable o sencillamente que quisiera yo mejorar de esta situación. Clarificando, queda el 4 de copas de nuevo, el rey de aires, a lo mejor como que tienes que pagar a alguien, a un abogado, a una oficina o algo así. También como hay alguien que te está dando alguna solución. Lo que pasa es que esta solución, signo de Sagitario, ahora mismo que como que no la estás viendo con claridad, porque a lo mejor dices que con lo que ya tengo voy haciendo, y esto que se te está dando aquí como que no lo estás recibiendo de momento de manera, pues vamos a decir, alegre. Porque un 4 de copas te está diciendo que tú no vas a ver nunca jamás todo lo que está sucediendo, ¿vale? No vas a ver que por qué algo se está dando de cierta manera todo el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, eso no es la energía de intuición. No nos equivoquemos, esto es la energía de desconfianza, porque ya ha habido algo en mi vida que alimentó, que cultivó esta desconfianza y ya está. Con la carta del rey de bastos, tu energía, ¿vale? Vamos a decir ya seas hombre o mujer, o estás lidiando con alguien del mismo elemento que tú. Yo veo que aquí hay una energía bastante bonita, que hay una energía hermosa, hay una energía de mucho poder, de mucho entusiasmo, autoridad, y tú estás dejando a alguien atrás. ¿A quién estás dejando a alguien? ¿A quién estás dejando? A alguien en tu vida, signo de Sagitario, que también a lo mejor que nada más está regresando cuando le va mal o cuando necesita algo, cuando está de resaca. También estoy viendo que hay alguien que está de resaca y que gasta mucho dinero en la bebida o los vicios. Estos vicios ya sean como si son, yo qué sé, irse de compras, ¿vale? No hace falta que sea algún líquido o algo así. Yo por lo que estoy viendo, sí, es la energía de un rey de oros. Mira, un rey de oros, y disculpa mucho lo que te voy a decir ahora, con un 5 de oros, yo no sé quién es la persona esta, pero cuando aparece un 5 de oros, a mí no me gusta la palabra, pero es lo que dice, de alguien que pasó de ser un rey a un esclavo. ¿Esclavo de qué? De su ambición, de su adicción, de su ego también. Es una energía de alguien a lo mejor que ha sido súper así de posesivo, ahorrando de manera exagerada o queriendo pues recaudar de manera exagerada, que es cosa que bueno, pero como que no supo usar el equilibrio terrenal aquí, en esta dimensión, y como que ahora pues no está muy bien. Esta persona no tiene la actitud de decir, oye, lo siento mucho, ya está, se acabó, no, sino es la energía de siempre estar buscando la causa, motivo del por qué yo actué así. Tú tienes que aceptar o que entiendas el por qué yo actué así, o sea, que no es una disculpa honesta, es como ha habido una condición, por lo tanto en el futuro si vuelva a haber la misma o alguna condición, pues mejor, a lo mejor sí que hago lo mismo, por lo tanto no es un cambio de actitud ni mucho menos, ¿vale? Está de capa caída. En fin, con la carta de la rueda de tu destino, aquí hay algo que está regresando a ti, alguna acción, algo que tú estás haciendo ahora mismo, o algo que has hecho antes, pero a partir de tu actitud ahora mismo, de tu rechazar, porque yo estoy viendo que le vas a decir que no. Yo por lo que estoy viendo, si no es Sagitario, o tú eres el que quiere, vamos a decir, mejorar de esta situación con mucha motivación, entusiasmo, liderazgo. Yo por lo que estoy viendo es como que vas a causar
una explosión en el tiempo-espacio, vamos a decir, y se está dando algo. Porque la rueda está todo el tiempo, lo que pasa es que mediante las acciones, y está funcionando todo el tiempo, mediante las acciones viene a ti una cosa u otra. Si no has hecho nada, pues claramente no va a venir nada. Si no estás buscando, por ejemplo, ni pareja, empleo ni nada, pues claramente no va a venir, ¿vale? Con un 7 de aires y un 6 de aires, eso es la energía de a qué me voy, a qué me voy, a qué me he ido, a qué esto, a qué lo otro. Aquí hay alguien que se va, ¿vale? Y tú te estás yendo también con mucho sigilo, tú es que te vas en mucho silencio. Quizá quieres esquivar pues aquello de dar explicaciones, de ver que te estás yendo. A lo mejor no quieres, a lo mejor es una, o sea, que no es ningún tipo de secreto que te estás yendo de una situación, de una relación. Pero al mismo tiempo es como que no quieres a lo mejor que te vean recogiendo tus cosas, no quieres que te vean pues hablando con algún abogado, no quieres. Pero que al mismo tiempo, como te he dicho, que hay alguien que quiere llamar tu atención, como te he dicho, a que me voy, a que no sé qué. Pero aquí hay alguien a quien tú ya le tenías, vamos a decir, la etiqueta puesta, como esa persona nada más está viniendo porque no quiere, no sé, no quiere que la denuncie, no quiere esto, no quiere lo otro. Estás en lo cierto. Como te he dicho, la intuición es algo maravilloso y te está funcionando muy bien. Sabes que cierta persona va a regresar o alguien que está regresando porque le está yendo muy mal y viene a ti con una energía, o sea, tu energía de rey, porque está buscando que le ayudes en esta situación o que le aceptes en tu vida de nuevo, pero yo veo que aquí hay un rechazo. Hay un rechazo porque el que ha cambiado aquí eres tú, ellos para nada. Vamos a ver una carta del oráculo cuántico. Te ha quedado la carta de lo que es la conciencia y las ideas negras, oscuras, vamos a decir, ¿vale? Lo que es la oscuridad de la mente o su sombra, vamos a decirlo así. Mucho cuidado, mucho cuidado. Es el eclipse, ¿vale? El eclipse que causa mucho revuelo, lo que es la conciencia, el alma, las emociones. Muchas veces depende de qué eclipse una persona siente como que literalmente como que se le sale el alma, ¿eh? Y tú como signo de Sagitario, yo no digo que vayas a sentir esto, sencillamente puede que sientas, yo te digo lo que veo, las ideas oscuras, como dice aquí, negras, es que van a florecer. Y mucho cuidado porque aquí estamos hablando de un Mercurio importante. Vale, yo veo que sí que vas a tener un rato como si es en pleno eclipse, unos días así de, no sé, la mente te va a decir, ya bueno, es como que se quiere no vengar para nada, sencillamente, hombre, ya que me voy, pues devolverle el golpe a alguien, hacerle algo a alguien, no lo sé. Esto no hay necesidad de que sea algo muy feo, de que sea algo muy grave, muchas veces es algo simple, pero si ha quedado aquí es que se está haciendo de manera consciente, por lo tanto va a regresar más rápido de lo que te piensas. Yo veo que lo vas a pensar, pero que no lo vas a llevar a cabo, ¿vale? Pero que si ha quedado, y ahí sí que quedó, te está diciendo que estés atento a por qué suceden estas cosas, porque a veces que tenemos esta energía o esta actitud de villano, no sé, a veces, ¿ok? Por lo tanto, yo no veo que lo estés llevando a cabo, que estés llevando la idea a cabo, pero si florece por algo está ahí, así que atento a esas ideas. Esta ha sido tu lectura, Sagitario. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. En el caso de que lo haya hecho, no te olvides de darle a like y a suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Sagitario.